datos. ¿Qué es eso? ¡Mi familia! ¡Dame eso! Esto te convertirá en un guerrero perfecto. Chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez venimos con el iceberg del Chavo del 8. Ok chicos, alrededor de estas polémicas que ha tenido últimamente Chespirito, el creador del Chavo del 8, el Chabolo del 8. Ese no. Yo me imagino que en el iceberg va a venir lo de que habían fantasmas en el set, las malas prácticas muy abusivas que alguna vez se dieron entre los participantes, entre el elenco del Chavo del 8, ¿no? Desde muy abusivos hasta muy poca paga, darle los derechos de sus personajes a los mismos actores. Así es que chicos, vamos a ver qué es lo que viene en este iceberg. Por cierto chicos, si es que les gusta este video, todos los créditos van para Playstar. Es un maldito crack, así es que vayan, dejen su like, suscríbanse y déjenle un comentario en su bandeja de comentarios. Así es que chicos, dicho esto, comencemos. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Le dije, Qué culerada, güey. Imagínate que tu pareja actual diga que tus hijos son un defecto. Tu ex esposa a lo mejor puedes decir que sí, pero tus hijos, cabrón, tus hijos. propósito, ¿por qué mi programa no entra al aire? Porque Chespirito no quiere. No, yo no anduve con Doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo. Es lo mismo, ¿qué pedo? Un iceberg conforma un montón de misterios de un solo tema, comenzando por los datos más comunes, pero mientras más avanza el video, más perturbador se pondrá el asunto. Así que ponte cómodo, porque hoy te presento Oshi. el iceberg del Chavo del 8. Este iceberg cuenta con 8 niveles. El mismo fue hecho por Skymer HP para el grupo de Facebook, la Sociedad Oculta del Iceberg Posting. Sin más, comencemos. 8 niveles, Dios. Ay, qué bonito. El Chavo Metalero. Se trata de un argentino llamado Phil Claudio González, que se parece demasiado a Chespirito. Por cierto, este metalero argentino al inicio hasta insultaba a la gente porque le decían que se parecía al Chavo. Y de hecho le decían el Chavo argentino y él se molestaba mucho, mentaba madres. Pero ahorita lo ves en su TikTok y hasta tiene el gorrito. ¡Hey, Chavo! No, sí, un saludote, que sabe qué. O sea, si tanto te molesta, ¿por qué te pondrías el gorro del Chavo del 8? Al principio, a él no le causaba risa los memes que le hacían comparándolo con el Chavo, hasta que aprovechó el parentesco y protagonizó Cierto. una serie llamada El Pibe. Fuera del aire en 2020. Ven chicos, el dinero cambia a la gente. O sea, literal, mentaba madres. En redes mentaba madres. Oh, tu madre, que le den a tu madre. Yo no soy el Chavo, ¿entiende? No pueden ser tan pelotudos para poner pip, 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 pip. O sea, ¿no se dan cuenta que los estúpidos son ustedes? Y ahora resulta que llegaron con varo. Ah, sí, pip, 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 pip. En 2020 se dejó de transmitir El Chavo del 8 por disputas legales. Esto porque no se llegó a un acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito, según Hasta el 2020. Yo ya daba que estaba fuera del aire desde el 2013. Hasta el 2020 dejaron de transmitir El Chavo del 8 en Televisa. Florinda Mesa. Televisa ofrecía una menor cantidad de dinero, así que el 31 de julio de 2020 El Chavo dejó de transmitirse, pero en 2020 Se me hace tan impresionante cómo después de muerto el Chavo todavía sigue moviendo masas, hermano. Y aparte, porque siguen lucrando con él, con su imagen. Dejen morir al señor. Siguen renovando lo que es la marca, sacándole nuevas series que son una cagada. Después del Chavo animado, después de creo que la segunda temporada, creo que ya fue una completa mierda. La mera verdad no recuerdo mucho. Y luego después la del 2022, si no me equivoco, que es con una nueva animación como que muy primitiva, muy simple, perdón. Y a nadie le gustó, fue una cagada, tremenda mierda. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. 24 llegaron a un nuevo acuerdo y ahora puedes encontrar la serie incluso en ViX, plataforma de streaming de Televisa. Vi que se está muriendo, ¿no? El Chavo Wii y Chavo Kart. El Chavo Wii fue un juego lanzado el 24 de abril de 2012. La versión para la consola Wii solo Güey, el Chavo Car, me acuerdo mucho cuando iba a las maquinitas y en el Xbox pirateado que estaba ahí. Ay, el Chavo Car era como un Mario Kart, pero como con el Chavo del 8, ¿no? Te comías tortas en vez de monedas, ¿no? Era una pinche chulada, güey. El Chavo tenía su barril. Ay, qué buenos recuerdos. Lamentablemente creo que ya no encuentras en forma física lo que es el juego. Era para el Xbox 360.
Fue lanzada para México y Brasil, tenía una jugabilidad parecida a Mario Party y posteriormente existieron versiones para celulares. No. Por su parte, Chavo Kart fue lanzado No. en 2014 en México y Brasil para el PlayStation 3 y Xbox 360. No. Las reseñas de este no fueron muy buenas, pero tampoco tan malas. Por lo general, las críticas dicen que fue un juego muy limitado para lo que podía ser. Existen muy pocas copias físicas de los juegos y actualmente tener una en buen estado es aclamado por los coleccionistas. Es lo que les decía, chicos, ya no encuentras lo que es la versión en físico en buenas condiciones. Dios, hermano. Güey, qué recuerdos, no. Güey, imagínate, Mario Kart para los ricos, Chavo Kart para los pobres. Oh, eso sí pegaba en el bolsillo. Popularidad en Brasil. Tal como has notado en el punto anterior, el Chavo del 8 lanzaba cosas exclusivamente para Brasil porque Brasil En Brasil parece que el Chavo del 8 es su deidad, es su dios. En los carnavales hasta salen muchachos, muchachas vestidos del Chavo del 8, tienen su propio apartado casi. es el segundo país que más adora y consume contenido del Chavo del 8. ¿En serio? El programa ¿Cuál es el extranjero primero? más consumido del país. Para que te des una idea, se tiene conocimiento que en 2024 un episodio logró tener más de 1 millón de espectadores. Obras de teatro. El Chavo Animado, show en vivo, era una obra teatral que dio origen en el año de 2010 en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. La obra trata de que el señor Barriga, Güey, hermano, eso se escucha súper épico. No, porque me lo perdí. no vendiera la vecindad al malvado Rufino Malacara. En Brasil, por ejemplo, el Chavo del 8 se le conoce como Chávez y tenía una obra musical en el año 2019 y 2020. En 2022, esta obra regresó en Brasil, pero con un nuevo espectáculo. Los mismos los puedes encontrar en YouTube y en la No. descripción de este video te dejaré enlaces por si quieres ir a ver dichas obras. No. Por último, 11 y 12 es una obra de teatro escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, estrenada el 9 de abril de 1992. 11 y 12. Funciones de martes a domingo en el Teatro Libanés, a una cuadra de Insurgentes. Chicos, Roberto Gómez Bolaños fue un maldito genio. Hizo teatro, hizo series, hizo de todo. En el documental, no sé qué sea, que le sacaron a Chespirito, de hecho dice que también le hacía los guiones a muchos comediantes de su época, cuando él era más joven. En un comienzo no llamó la atención de las personas, pero con el tiempo fue muy aclamada, y aunque no trata de alguna historia que involucre al Chavo del 8, fue tanto su éxito que tuvo una gira presentándose en Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Óyelo, escúchalo. Ah, cierto, también hizo música. Es una canción que aparece en especiales de Navidad y Año Nuevo. Ya en estas canciones creo que ya no apareció este Kiko porque él no quiso firmar. De hecho, creo que ahí es cuando empezaron las peleas, las disputas por el nombre de Kiko, las demandas. La mera verdad no conozco muy bien su historia, pero yo solo sé que donde no aparece Kiko es porque ya no está dentro de la serie. Melodía tiene un mensaje religioso que te invita a acercarte a Dios y con el Sí, tiempo es se volvió cierto. incluso un meme. Ausencia de la Chilindrina en el Chavo Animado. La Chilindrina no sale en el Chavo Animado porque María Antonieta registró los derechos del personaje de la Chilindrina y Chespirito no logró llegar a un acuerdo con ella para Oh, la Chilindrina sí la supo ser. Ella sí puede usar bien su nombre de la Chilindrina, porque al parecer creo que no los habían registrado al INPI o creo que no habían pagado por los derechos de autor de la Chilindrina, y ella llegó, apartó su nombre de Chilindrina, su marca, su persona. Creo que Kiko no alcanzó porque se dieron cuenta rápidamente y ¡fum! Se esfumó todo. incluir a este personaje. Sin embargo, el episodio piloto del año 2001 hizo una breve aparición. Como dato curioso, en la nueva serie animada con CGI del Chavo del 8, sí aparecerá la Chilindrina tras haber llegado a un acuerdo con María Antonieta, aunque esta serie aún no tiene fecha de estreno. ¿Cómo que van a hacer una serie con CGI, hermano? Déjenlo morir, el chavo ya pasó, todavía sigue siendo grande, pero nada más están sacando mierda tras mierda. Canciones plagiadas. Muchas de las canciones principales y características del Chavo no son propiamente creadas por Chespirito, ni Televisa tenía los derechos de dichas melodías, sino que muchas de ellas las tomaron sin permiso de los autores originales, tomando melodías de Beethoven, Mozart e incluso de Disney. El caso más popular es el tema principal de la canción del Chavo. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Sí, no, es de una canción inglesa. Sí, como que yo recuerdo que es así, ¿no?
Esta melodía, en principios, fue creada por Beethoven, conocida como la Marcha Turca, que posteriormente fue inspiración para un artista francés para crear la melodía The Elephant Never Forgets. Este artista solo modificó la canción de Beethoven para crear la famosa canción de la intro del Chavo del Ocho que todos conocemos. Sin embargo, antes no se sabía tanta información sobre los derechos de autor ni nada de esto, así que a Televisa se le hacía fácil poner estas melodías en sus programas, además de que no se esperaban que los programas fueran a ser tan relevantes mundialmente. Con el tiempo, El Chavo del Ocho se hizo el programa número 1 de muchas cadenas televisivas y como no proporcionaban ni los créditos a los autores de las melodías que usaban en sus programas, en específico en el programa del Chavo del Ocho, el artista francés demandó a Televisa y a todos los canales que transmitieron al Chavo del Ocho. Con el tiempo se llegó a un acuerdo y al artista le terminaron pagando por el uso de las melodías, especialmente por la melodía de la intro. Sí, es que es más que merecido, para eso sirve el copyright, o sea, protege los derechos del autor para que no vengan cadenas abusivas y empiecen a usar su contenido sin pagarles ni un solo centavo. A veces se llegan a lucrar muy bien del trabajo de otros, ¿eh? Y por cierto, ¿qué le pasó al señor? Parece una pasa, hermano, una pasa. Funko Pop. Existe un Funko Pop que a día de hoy ronda arriba de los 1,000 pesos mexicanos. Fue lanzado al mercado en 2018. También existe otro del Chapulín Colorado, sí lo he visto, el cual es más extraño y difícil de tener. ¡Oh! No me digas. El experto de Chespirito. Luis Carlos Ávila es un hombre colombiano que se autodenomina el experto en Chespirito, o al menos así lo denominaron en su país. Incluso, ¿cómo diablos vas a ser un experto en una persona, güey? Hermano, ¿cómo vas a ser experto en algo que es tan impredecible? Como que sí, yo conozco todo lo que ha hecho, toda su historia. Siempre se descubren cosas nuevas. Nunca vas a ser un experto en una cosa, y menos en una persona. le dedicó una tesis a Chespirito. En el canal colombiano llamado Caracol presentaron a este sujeto mientras se transmitía el funeral de Chespirito en el Estadio Azteca en el año 2014. Sin embargo, las redes sociales se encargaron de hacerle memes, llamándolo incluso Chespiritólogo. A lo largo de los años no se podía encontrar la entrevista y fue material los media. Solo se tenían fragmentos o imágenes hasta que él mismo, Luis Carlos Ávila, el 1 de diciembre del año 2024, publicó la entrevista en su canal de YouTube. ¡Ay, qué tonto! Kiko tenía envidia del Chavo, aunque este no tenía nada. A pesar de ser un meme, es curioso cómo el Chavo, sin tener mucho, nos mostraba realmente su persona, tan genuina, divertida y única. No trataba de aparentar y no buscaba llamar la atención de los demás, aunque tuvo una infancia nada agradable, por lo que sabemos gracias al diario del Chavo del Ocho, que te mencionaremos más adelante. No utilizaba esto para dar lástima o... Cierto, que no se supone que el Chavo del Ocho abajo de su barril tenía una casa completa, tenía como diferentes pisos. No es cierto, literal vivía en un barril, qué diablos, como Kiko, que tiene un departamento, una casa dentro de una vecindad, le tenía envidia. O sea, no tiene papá, no tiene mamá, es huérfano, vive en un barril, o sea, ni siquiera tiene almohada para como él llegar, que tiene todo, y decir, le tengo envidia, ¿no? Compasión. Por otro lado, tenemos a Kiko, alguien que a pesar de tener juguetes, la atención de su madre y el sustento económico no le era suficiente, dejando expuesta la envidia que tenía hacia el Chavo y ese vacío que trataba de llenar llamando la atención de los demás, presumiendo sus juguetes nuevos o incluso llegando a desesperarse diciendo su famosa frase: ¡Cállate, que me desesperas! Lo que nos deja una bonita reflexión demostrándonos que no necesitamos mucho para ser felices. Cierto. Origen del ta. Rubén Aguirre, en una entrevista, nos cuenta que su frase no estaba en el libreto, pero a él se le ocurrió porque recordó que un profesor que él tenía así la hacía. Se lo copió a un maestro, Wenceslao Rodríguez, él hacía eso. No como yo lo hago exactamente, él era mucho más tenue, más... No, hubiera puesto el clip. Historietas. Publicadas por primera vez en 1974 en México. Al principio, estas historias... ¿Qué tan viejo es el Chavo del Ocho? Es demasiado viejo. Yo pensaba que era un poquito más actual. Chespirito murió en el 2014. ¿A poco soy muy viejo? Historietas combinaban historias del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, pero en el número 36 esto cambia y se dividió en ediciones separadas para cada personaje, teniendo 350 números que salieron entre 1970 a 1980. Más de 300 en 10 años. Son historietas de esa época. Imagínate el valor que tienen al día de hoy esas historietas. ¡Oh, Dios! ¿Por qué no nací en 1970, 1980? Departamento 8.
En un comienzo, El Chavo del Ocho se transmitía en el Canal 8, por eso se llamaba El Chavo del Ocho, pero cuando este se fue a Televisa, se le tuvo que dar una explicación en la misma serie, así que a Chespirito se le ocurrió la gran idea de que El Chavo del Ocho en realidad no vivía en el barril como muchos pensaban, sino que en realidad él vivía en el departamento 8 y por eso le dicen El Chavo del Ocho. Nunca se nos mostró el departamento 8 en la serie, no sabíamos si vivía alguien con él o cómo es que el Chavo llegó ahí. Sin embargo, en el diario del Chavo nos explican esto. Al Chavo de pequeño, su madre lo mandaba a una guardería mientras ella trabajaba, pero ella ni siquiera lo reconocía. Ella solo decía que había dejado a su hijo en la guardería y le daban a cualquier niño, por lo que el Chavo siempre se la pasaba ahí, hasta que llegó a un orfanato donde le pegaban y lo maltrataban. Nadie nunca lo quiso adoptar y en un intento de escapar no fue valiente. Él se sentía tan solo y triste porque ni siquiera tenía amigos. Bueno, sí tenía uno, se llamaba Chente, pero él murió a los pocos días de una enfermedad. Un día trató de expresarle a la dueña del orfanato, quien cuidaba a los niños, que él se sentía triste y que había pensado en escaparse, y en lugar de abrazarlo o darle un poco de amor, ella simplemente lo echó a la calle. El Chavo estuvo un largo tiempo viviendo en la calle, con niños de la calle y pasando cosas que no tendría que pasar un niño, hasta que llegó a la vecindad en donde una anciana que vivía en el departamento 8 lo adoptó. La anciana dijo que le recordaba a su nieto y por eso lo arropó, hasta que ella murió. Al Chavo lo echaron del departamento número 8 porque fue adquirido por otro inquilino, pero como todos en la vecindad ya lo conocían, un día lo dejaban dormir en una casa y otro día en otra casa, y así es como nos explican este misterio del departamento 8. Yo no sabía que era un huérfano que estuvo en orfanatos y pasó muchas cosas en la calle. Yo pensé que nada más era un huérfano que llegó ahí. Está más turbia la historia, de lo que pensé, pobre Chavo, y aún así era feliz. El final del Chavo. Ni en la serie animada ni en la serie que dio origen al Chavo se nos mostró un final. Esto debido a que personajes como Kiko y Don Ramón salieron del programa, haciendo que la serie fuera en decadencia. La serie con el tiempo volvió a ser parte de la sección Chespirito y ya no una serie independiente. El mismo Chespirito notó que ellos estaban haciendo más viejos e interpretar a unos niños ya no se veía tan bien, lo que generó que Roberto Gómez Bolaños perdiera ese entusiasmo al escribir sketches del Chavo del Ocho y se volvieran repetitivos, con chistes que ya habíamos visto en otros episodios, por lo que un día y conseguir nuevos actores, ¿no sería más lógico, Chespirito? ¿Por qué de a fuerzas tenías que interpretarlos tú? Tú eras director, creador, creabas los diálogos, tenías teatro, música, de todo, hermano, y no pudiste haber contratado nuevos actores. Previo aviso, se grabó el sketch llamado Clases de Inglés y posteriormente Roberto les comentaría a todos que ese sería el final del Chavo del Ocho. Después de esto, los que quedaban del programa quisieron seguir con sus personajes haciendo sketches, pero ya no era lo mismo. El último episodio del Chavo como serie independiente fue el episodio llamado La Lavadora. Street Chaves es un juego portugués de peleas lanzado en el año 2003 basado en la serie del Chavo del Ocho. Chulada de juego. El juego actualmente ha contado con muchos errores debido a ser un juego viejo que no es compatible con la tecnología actual. En 2022 se lanzó Street Chaves 2, el cual incluía personajes del Chapulín Colorado. Ausencia de María Antonieta por embarazo. De 1974 a 1975, quien interpreta a la Chilindrina se ausentó del programa por el embarazo de su hija Verónica. Como su cuerpo fue cambiando por el embarazo, María Antonieta decidió no interpretar a la Chilindrina, quien era una niña. Por obvias razones, se vería muy extraño ver a la Chilindrina como si estuviese embarazada. Además, que en algunos episodios se hicieron muchas teorías donde dicen que fue abusada allá dentro de la vecindad, pero pues ya sabemos el contexto, ¿no? O sea, y luego después dicen que se fue con su tía, con su mamá, algo así, por eso ya no salían. Pero luego volvió. Ya se le empezaba a notar el embarazo a la actriz y no había forma de ocultarlo. ¿Qué hay dentro del barril? Se tenía la teoría de que adentro del barril había un pasillo secreto, el cual te llevaba a la casa del Chavo, pero esta teoría se desmiente, por lo que ya te conté anteriormente que se menciona en el diario del Chavo, donde nos aclaran que el Chavo en un principio vivía en el departamento 8. Pues bola de mensos, porque la gente no puede vivir adentro de un barril, yo vivo en el 8, por eso me dicen el Chavo del 8. Cuando la serie terminó, en 2012, el barril fue subastado y adquirido por una bodega de vinos en La Rioja, España. No. Dream Fallen. Imagínense, ese barril es tan icónico
Y lo tienen en España. Es de no creerse, chicos. Como que un español compró el barril del Chavo. Se trata de un juego independiente de terror del Chavo del 8. Oh, Fue sí, lanzado sí. en 2013 y existen muchos videos de youtubers jugándolo. En el presente año se remasterizó el juego mejorando los gráficos y jugabilidad y lo puedes encontrar en Steam. Stranger Things. En 2017 se lanzó un promocional de Stranger Things en donde la Chilindrina es la protagonista. La Chilindrina en este promocional reemplaza a Once. Dicho promocional causó controversias, pero el propósito fue usar un personaje tan icónico de la cultura latinoamericana como lo es la Chilindrina en la serie de Netflix, para así llamar. No, hermano, yo no vi ese comercial, se ve tan perro. Ey, sí le supieron las de Stranger Things. Aún más la atención de la audiencia latina. Los padres del Chavo. Recapitulando, según lo que sabemos gracias al diario del Chavo, sabemos que el Chavo sí conoció a su madre, pero ella lo abandonó en la guardería, y esto es todo lo que sabemos de su madre. Oficialmente nunca se nos mostró nada más acerca de sus padres. Teorías dicen que se tenía planeado un episodio donde Don Ramón mencionaría que él había conocido a la madre del Chavo y que después de tener una noche de pasión, posiblemente él sería el padre del Chavo, explicando por qué lo arropaba tanto. Otra teoría mencionan a personajes del mundo de Chespirito. Si él fuera el padre, créeme que no sería un buen padre. O sea, sí le tenía mucha compasión, pero pues es muy normal entre la gente con los niños, pienso yo. Y si fuera el padre, créeme que sería un muy mal padre. Como al Chompiras, que supuestamente sería el padre del Chavo. ¡Oh, sí se parece! Posiblemente sería Maruja, una prostituta que apareció en un episodio que sabemos que tuvo relaciones con el Chompiras. También se cree que Maruja conoció a Don Ramón y quedó embarazada de él. Y la última teoría dice que el Chompiras y Chimoltrufia son los padres del Chavo. Pero dime, ¿cuál es tu teoría favorita? El Chompiras y la Chimoltrufia. Infidelidad entre Florinda Mesa y Chespirito. Hace no mucho se estrenó la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, llamada Chespirito sin querer queriendo, creada por Roberto Gómez Fernández, hijo menor de Chespirito. En la serie, a pesar de mostrarnos cómo es que Chespirito comenzó con su trayectoria y la creación de sus memorables personajes, nos cuentan también cómo fue que le fue infiel a su primera esposa, con Florinda Mesa, quien todos recuerdan como la mamá de Kiko. Florinda Mesa, en entrevistas, relata que antes de comenzar una relación con Chespirito, él ya le había sido infiel a su primera esposa, Graciela Fernández. Florinda Mesa ha reiterado que él era infiel desde que lo conoció. Se piensa que ella también fue la causante de que muchos personajes se fueran del programa, así que vayamos por partes. El actor que... Cierto, esta Florinda Mesa le dieron mucha autoridad dentro de la serie de Chespirito. O sea, era como su mano derecha, pero ella la llegó a cagar como en muchas cosas por ser muy prepotente. Hermano, por muy enamorado que estés, no dejes que apaguen tu brillo. Bueno, ya se murió, pero no dejes que apaguen tu brillo, Chespirito, por favor. Yo amaba tu serie, maldito. Interpretó a Kiko, Carlos Villagrán, ha declarado en entrevistas que sí tuvo una relación con Florinda, aunque no tan relevante. Lo malo es que él estaba casado. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo. Después se supo que tenía una relación formal con Enrique Segoviano, productor del programa, pero al enterarse que, en secreto, Florinda Mesa y Chespirito tenían algo, se armó todo un conflicto, y ese conflicto terminó en que el productor se saliera del programa, y después de mucho tiempo de que Florinda y Roberto escondieran su relación, en 1977 se hizo oficial. Él argumentaba que se sentía vacío, que amaba a su esposa e hijos, pero que sentía que algo le faltaba. Entonces es aquí cuando Florinda entra y menciona que después de coquetearse por años, ella quería el paquete completo, es decir, ella quería ser la novia y pareja oficial de Chespirito. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Pues yo no quería ser una más en su lista, por eso me negué siempre. Terminó separándose de su primera esposa, Graciela Fernández, mujer que todos describen como alguien única, que apoyó a Chespirito desde sus comienzos, que nunca lo dejó solo y que siempre fue su apoyo. Fue la mujer del proceso. Chespirito también no era una flor, fue muy infiel. Y hasta lo admitieron sus hijos. Pero la gente se queda con todas las creaciones. Hay mucha gente que los endiosa y luego se enteran de estas cosas y los tratan como si hubieran matado a su propia familia. María Antonieta, quien interpreta a la Chilindrina, declaró en una entrevista que la primera esposa de Chespirito sufrió demasiado por esa infidelidad y que no se merecía eso. No se lo merecía, una mujer maravillosa, íntegra. Una mujer como ella había muy pocas. Actualmente Florinda Mesa está en desacuerdo con la nueva serie biográfica de Chespirito, ya que la están haciendo ver como la mala del cuento y que prácticamente todo es una trampa hecha por los hijos de Chespirito para manchar su imagen. Él tenía 7 grandes defectos,
6 hijos y una esposa. Historias del 8. En el año 2021 se publicó este piloto de una nueva serie de cortos del Chavo del 8, pero a la gente no le gustó nada y Twitter se encargó de que nunca saliera a la luz. Al Una cagada, pero reverenda cagada. final se terminó borrando todas las páginas y todo lo relacionado a este proyecto, pero el piloto aún lo puedes encontrar en YouTube, resubido por una persona. Se cree que existen más cortos y que Grupo Chespirito ya tenía más material de esta serie, pero hasta la fecha que hago este video no se ha encontrado nada más acerca de esta serie que quedó cancelada. Satanás. Aquí se refiere a todas las veces en que vimos alguna referencia a Satanás en la serie. El perro de Doña Clotilde se llamaba Satanás, aunque esto se puede justificar ya que claramente era usado para asustar al chavo. Sí, era una broma, ¿no? Eugenio. En el año 2022, Eugenio Derbez publicó unos clips donde aparecía él y el Chavo del 8, o bueno, una recreación del Chavo del 8 realizada con deepfake. La especulación fue tanta que los fans esperaban una serie, una película, un nuevo proyecto del querido Chavo del 8, pero al final... Pero ni siquiera se parece, hermano. No se parece ni siquiera a Chespirito. ¿De dónde diablos sacaron eso? Todo fue una estafa y solo fue para anunciar a Dish Latino, que, dicho sea de paso, ni contaban con programación de Chespirito. La serie no es para niños. La serie ha sido criticada en inmensas ocasiones por dejar evidenciado el maltrato a los niños, el bullying o incluso la pobreza. Sin embargo, Chespirito dejó en claro que él no escribía la serie para niños. Pues esto no es para niños, es para gente grande. Entonces, lo ven niños, pero no lo hago dirigido a ellos. Inclusive me enojo cuando me dicen que alguien me dice que es para niños. No, jamás he escrito para niños, ni sabría cómo es escribir para niños. Entonces, ¿por qué diablos sacaron una serie animada si no es para niños? ¡Ay, está muy raro todo esto! Conflictos internos. Aquí se puede referir a muchas cosas e incluso, hasta la fecha, existen especulaciones. Con referente a Kiko, se cree que Carlos Villagrán se fue del programa porque tenía o tuvo un romance con Florinda Mesa y que esto no le gustaba a Chespirito. La versión de Carlos Villagrán que ha dado a los medios es que lo corrieron del programa, esto porque Chespirito comenzó a tener envidia de él, ya que se convirtió en uno de los personajes que más adoraba el público, y a Chespirito le molestaba o le daba envidia que le quitaran protagonismo. Por intereses lo quiere seguir conservando, yo sé por qué lo quiere seguir conservando, 42 productos nuestros en el mercado, digo nuestros de él. La versión que sabemos por parte de Roberto Gómez Bolaños es que a Kiko lo solicitaban en Venezuela ofreciéndole una cantidad de $10,000. Chespirito no le negó la salida, pero sí le advirtió que podía irse, pero el personaje de Kiko era de él. Kiko renunció muy temprano, renunció en el 78, porque le pagaban una bestialidad en Venezuela. Carlos Villagrán no hizo caso y aún así realizó diferentes programas con el personaje. En algunos de estos programas incluyó a Ramón Valdés como Don Ramón. Sin embargo, sus programas fueron un total fracaso, ya que copiaba los mismos chistes o sketches que hizo en el programa del Chavo. Chespirito aclaró que, aunque no le hizo caso de no usar el personaje, jamás lo demandó, aunque legalmente tenía todo el derecho de hacerlo. Esta historia incluso fue respaldada por Rubén Aguirre, quien interpretó al profesor Girafales. Tienes todo el derecho del mundo, nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. María Antonieta, la Chilindrina, por su parte, el problema que tuvo con Chespirito fue porque, sin aviso previo, un día, Roberto Gómez Bolaños les dijo que ya no haría más sketches o episodios del Chavo, por lo que María Antonieta, indignada, le menciona que ella sí quería seguir siendo la Chilindrina y que ella quería seguir haciendo programas con su personaje. Roberto no tuvo ningún problema y le dio autorización. Hizo un programa llamado Aquí está la Chilindrina y una película, con la única condición de que se le otorgaran los créditos de creador del personaje a Chespirito. María Antonieta también llegó a contar que, en un principio, que no lanzaban su programa al aire porque Chespirito no lo permitía, hasta que un día logró mostrarle su programa al patrón Azcárraga, quien era dueño de Televisa, y solamente así logró su cometido. Vamos a morir. Le dije, a propósito, ¿por qué mi programa no entra al aire? Porque Chespirito no quiere. Tiempo después, todo iba bien, hasta que en un punto, Chespirito también era un cabrón, ¿eh? Le dio largas, yo te apoyo, yo te ayudo, que sabe tanto, y hasta el último es porque él no quiere que salga. ¿Pero por qué?
ya no le permitió seguir usando el personaje, así que ella intentó hacer lo mismo que hizo Kiko, crear y registrar su propia versión del personaje y así ya no tener que pedirle permiso a Chespirito. Al llegar al registro, le notificaron que los personajes del programa no habían sido registrados desde hace 20 años, por lo que aprovechó la oportunidad y registró a la Chilindrina, y así hasta la fecha, María Antonieta tiene todos los derechos del personaje. Bien. Por esa misma razón es que no sale la Chilindrina en el Chavo animado, y por esta misma razón comenzó un conflicto entre Chespirito y María Antonieta. Por último, tenemos a Ramón Valdés, quien hacía a Don Ramón. O sea, Chespirito era un aborazado, prácticamente. Yo entiendo que parte era de su autoría, ¿no? Porque él hacía los personajes tal. Siendo una persona tan creativa, tampoco lo soltaba. Es como de que va, lo puedes usar, pero dame una parte, ánimo, pero prácticamente él no los dejaba usarlos, no les permitía usarlos, porque según él eran de su propiedad. Es como, hermano, lucra de ellos, pueden existir más productos, pero lucra. En 1979 se fue del programa. Carlos Villagrán cuenta que Ramón se fue del programa del Chavo del Ocho para ir a trabajar con él en los nuevos programas de Kiko. Sin embargo, la familia de Valdés ha respondido a esto y declaran que la verdadera razón de la salida fue por los conflictos internos entre Florinda Mesa, Chespirito, Carlos Villagrán y el productor Enrique Segoviano. Esto a Ramón le incomodaba y ya no estaba a gusto, y aunque regresó en 1981 al programa, poco a poco prefirió dejarlo por completo. Es que está enfermo. El padre de Kiko. En un episodio nos muestran al padre de Kiko, quien se llamaba Federico. Él era marino y se murió en su barco tras haberse hundido. En la serie del Chavo animado, igual se nos menciona que el padre de Kiko se llamaba Federico, y aunque existió la teoría de que el lechero era su verdadero padre en la serie animada, quedó desmentido por esto. El barril fúnebre y el chapulín oscuro. Se trata de una creepypasta, la cual nos cuenta un episodio que jamás pudo salir al aire por lo oscuro que era, así que Chespirito mandó a hacer un cómic del episodio. Era una tarde lluviosa en la vecindad y el chavo buscaba refugiarse. El chavo había cumplido 9 años y el cielo le regaló una espantosa tormenta. Mientras esculcaba en la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental, se escapa de su casa luego de haber acabado con la vida de su compañero. Según el periódico, Bonaparte había sufrido un ataque epiléptico conocido como chiripiorca. Su compañero trató de calmarlo con un golpe, pero al golpearlo, en Bonaparte despertó una locura, acabando con la vida de su compañero. No obstante, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando, lo que le hizo recordar que el Chapulín Colorado le había dejado un regalo por su cumpleaños. De regalo le dio su chipote chillón y una carta que decía que cuando el chavo crezca será el nuevo Chapulín Colorado. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a 2 ladrones recién escapados de la cárcel. Cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte, conocido como el Botija, sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. Una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo, conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de 2 personas en el piso. Al acercarse, vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste, con bigote y muy delgado, llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Chapatín atendió de forma urgente al Chavo del Ocho, sin lograr éxito. La noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del Ocho. Entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto y entre sus ojos llorosos, inyectados como con sangre, se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa
cuando dejan a un niño a su suerte, nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar. Preferían irse de parranda. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche, alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido, se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría a su más grande fan a la tumba. Visitó al chavo con su atuendo que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto a una revista y una torta de jamón. El Chapulín oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente, el Chavo Bolaños, y sobre él un chipote chillón negro. Ay, güey. Qué historia tan más turbia, hermano. Sí, está muy densa. O sea, es una creepypasta. Pero, ay, güey. Imagínense que eso sí hubiera sido canon. Carlos Villagrán, antivacunas. En el año 2020, cuando el tema de la pandemia aterrorizó al mundo entero, existían personas que no creían y pensaban que todo se trataba de una mentira del gobierno o de los gobiernos como una cortina de humo, y entre ellos estaba Carlos Villagrán, Kiko, quien para un programa en México expresó que todo era una mentira. Del COVID-19, que es un engaño en el mundo. No existe el COVID-19. Doblaje en inglés del Chavo Animado. El doblaje en inglés del Chavo Animado sí existió, pero no fue muy querido, y casualmente puedes encontrarlo en Estados Unidos en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, en la sección de niños y adolescentes. Solamente existen 53 episodios doblados al inglés correspondientes de la temporada 1 y 2. El profesor Girafales. ¡Ey! ¡Qué bueno, Ahora sí, Estados Unidos, prepárense, que los vamos a invadir. Girafales era casado. No es nada confirmado, solo es una teoría, ya que en algunas ocasiones vemos al profesor Girafales con un anillo de compromiso, lo que nos da a entender que era casado, y por esa razón nunca formalizó nada con doña Florinda, y por ende, doña Florinda sería la amante del profesor Girafales. Muy bien por Florinda, fiel al personaje en la serie y en la vida real. Oh no. El Chavo sin gorro. En la serie sí lo pudimos ver sin gorro en muchas ocasiones, y en la serie animada solamente lo pudimos ver sin gorro en 2 ocasiones, y lo estás viendo en pantalla. Oh, perfecto. Fiestas privadas a Pablo Escobar. En su tiempo, se rumoreaba que Chespirito y todo el elenco trabajaba en fiestas y eventos exclusivos para estos capos. Carlos Villagrán, en una entrevista, una vez dijo que sí, ¿no? Que sí daban como shows a capos de la droga muy pesados, ¿no? En Colombia. dio a conocer que en efecto, Chespirito trabajaba para todo el mundo. Cuando fue todo el grupo del Chavo del Ocho, menos yo, ellos sí trabajaron. Claro, o sea, ellos sí trabajaron para Escobar. Tiempo después, se le preguntó a Carlos si él había sido contactado por algún capo y lo confirmó, pero que él rechazó la oferta. Abrieron un portafolio, sacaron una chequera, decía su precio, que le ponga el precio usted al cheque, hasta $1 millón. Episodio 142. Roberto planeó un episodio de la muerte del Chavo. Él moriría después de ser atropellado. La escena no se grabaría, pero sí se tenía planeado grabar una escena triste en donde... O sea, que ya es confirmadísimo, o sea, es canon. Que iban a grabar algo cuando lo atropellan. Donde todos los integrantes de la vecindad estarían llorando por la muerte del Chavo. Sin embargo, la hija de Chespirito, Graciela Gómez, era psicóloga y le mencionó a su padre que no era una buena idea, ya que causaría un gran impacto en la audiencia por el gran cariño que le tienen al Chavo. Así que al final se decidió dejar vivo al Chavo del Ocho. No, nos perdimos de un episodio María tan Serafina Expectación es madre de la Popis. Esta mujer del programa, Los Chifladitos, se teoriza que es la mamá de la Popis. Su nombre es María Serafina Expectación, vecina del Chaparrón Bonaparte, y además del parentesco, es gangosa, igual que la Popis. Algunos datos que argumentan esta teoría es que en un episodio de Los Chifladitos, el señor Barriga le cobra la renta a Los Chifladitos, y esto hace que sin duda los dos programas estén conectados. Después, en el programa de Los Chifladitos, vemos que ella le da un bebé a Bonaparte, y esta bebé sería la Popis. Es por eso que Popis le dice a su muñeca Serafina en honor a su madre, quien la abandonó. El especial de Acapulco es el final de la serie. Muchos piensan que el episodio donde van a Acapulco fue el final de la serie.
Pero nada más fue para hacerle publicidad al hotel, ¿no? Que era parte del grupo Televisa. No fue el final, nada, solo para hacerle publicidad. Esto porque en 1977 se grabó y se transmitió por primera vez, y después de esto solamente se volvía a retransmitir, siendo también el último episodio donde todo el elenco estaba reunido, antes de que todo se echara a perder por los amoríos de Florinda Mesa con Chespirito o la salida de Kiko y Don Ramón. En otras palabras, aquí es donde comienza la decadencia de la serie, es el punto de declive, y tanto fue así que los fans se percataron de esto, considerándolo el final original. El fallecimiento de Jaimito el Cartero. Ay, no, pobrecito. En el diario del Chavo del Ocho, es el Chavo quien lo encuentra sin vida y nos cuenta cómo es que sucedió. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez, que Jaimito, el cartero, no salió de su casa para nada. Yo me di cuenta porque había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el 5º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que le pasaba era que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviese dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse, o quién sabe, porque Jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga, o sea que ya evitó la fatiga para siempre. El medallón de Kiko. Es una teoría creada a raíz de un amuleto que tiene Carlos Villagrán. Dicho amuleto supuestamente tenía las iniciales de los actores del programa. Ramer eran las letras que tenía el amuleto, tal como ves en pantalla, y supuestamente cada letra representaba las iniciales de los actores y el orden en que morirían, siendo la primera R, Ramón Valdés, falleciendo en 1988, la letra A, Angelina Fernández, que murió en 1994, la letra R era Roberto Gómez Bolaños, que falleció en 2014, pero la teoría se rompe aquí cuando el siguiente que murió fue Rubén Aguirre, en lugar de María Antonieta, que le correspondía a la letra M. Después Carlos Villagrán mostró el amuleto y resultó que todo era falso, nunca existieron dichas letras. Muy rebuscado lo del amuleto, la mera verdad, no tiene lógica, porque también este Jaimito el cartero, ¿qué pasó? O sea, literal se murió en la vida real y él no era parte del elenco. Ok chicos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Pronto traeré la parte número 2, así es que espérenla. Sigan a Play Star. Dicho esto, yo soy Richard TD. Hasta la próxima.